Señor, en esta hora te doy muchas gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque tu palabra, Señor, ha estado con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Gracias por el tiempo de alabanza y de adoración que pudimos tener. Y el día de hoy, Señor, yo te ruego que tú prepares nuestros corazones y nuestros oídos a lo que tú has preparado para nosotros. También ayúdame a mí a compartir esta palabra y que lo que salga de mi boca sea lo que salga de la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos con la serie Haciendo discípulos, ¿vale? Y hay algo que quiero que recordemos, y lo que quiero que recordemos es de que los discípulos de Jesús eran personas comunes y corrientes. Sin embargo, fueron transformados en líderes de extraordinario dinamismo con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tanto tú como yo tenemos la capacidad de ser como los discípulos de Jesús, ¿vale? El mismo Espíritu de Dios que estaba en los discípulos de Jesús está en ti y en mí. Es el mismo, no ha cambiado, sigue igual. Y no era porque solo eran los discípulos de Jesús. Tú y yo somos también discípulos de Jesús. En la Biblia están sus vidas como ejemplos para ti y para mí de que si unas personas tan comunes y corrientes como tú y como yo fueron transformadas en hombres de bien, en hombres con un liderazgo increíble y en hombres que transformaron y que trastornaron el lugar donde vivían, créeme que tú y yo lo vamos a conseguir también. Teniendo esto como base y que lo tengan súper presente, el tema de hoy se llama Ven y sígueme, ¿ok? Ven y sígueme. Y es un tema súper padre, súper increíble. Cuando el Paz me dijo, te va a tocar compartir esta parte, no les miento, justo en esa semana estaba leyendo la vida del personaje que vamos a compartir el día de hoy. Dije, wow, Dios, de verdad que tú lo tienes todo planeado porque entre lo que me había mandado el Paz y lo que yo había leído, pude enriquecerme de este personaje y tocó mi corazón y dije, ay, creo que soy como él. Y ya después estudiando los demás discípulos dije, bueno, creo que soy como los demás, porque todos tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, nuestro versículo base va a ser Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31, que dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué sigue, por favor? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jactee de su presencia. Este versículo prácticamente nos dice, de todo lo que ha sido rechazado, de todo lo que ha sido menospreciado, de lo vil, de lo más profundo de la humanidad, de, no sé, hay una parte en la Biblia que dice de la escoria de la humanidad, Dios nos escogió para transformar a esa humanidad, ¿vale? Y no es tanto por nuestras fuerzas, no es tanto por nuestra capacidad, aunque claro que la tenemos, es gracias al poder de su Espíritu. Y hay uno de los discípulos de Jesús que vivió este menosprecio, Mateo. Yo sé que muchos de nosotros conocemos Mateo porque está el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es el primero que es, cuando abrimos el Nuevo Testamento, ahí está el Evangelio de Mateo. Pues Mateo, déjame decirte que vivió este menosprecio. Vivió ser vil ante la sociedad, ser vil ante todo el mundo. Pero para eso vamos a conocer un poquito quién era Mateo, ¿vale? Él antes se llamaba Leví. El nombre de Leví significa el que une a los suyos. Recordemos que en ese entonces las familias o los padres le ponían el nombre a su hijo conforme a lo que ellos querían que fueran, ¿vale? En este caso yo me imagino que los papás de Leví le dijeron, bueno, te vamos a poner Leví, el que une a los suyos, porque tú vas a ser grande, tú vas a ser un gran predicador, no sé, tú vas a, aparte tenía el nombre de la tribu de Leví, los que habían sido sacerdotes en el pueblo de Dios. O sea, las expectativas de los papás de Mateo
que habían puesto en él habían sido muy altas, ¿vale? Muy altas. Sin embargo, el buen Mateo tomó la decisión de convertirse en un recaudador de impuestos. Les voy a poner un poquito el contexto de qué era un recaudador de impuestos en ese entonces. Más o menos era como un diputado de México, ¿vale? Se robaban todo el dinero que te puedas imaginar. Ponían las leyes para beneficio propio, ponían las leyes solo para ellos, se llevaban todo el dinero que te puedas imaginar. Y no solo eso, obviamente todo el dinero del pueblo se lo daban a Roma, ¿va? Porque tenían que pagar un tributo los judíos. Entonces los judíos estaban súper enojados con los recaudadores de impuestos, porque aparte de que les estaban robando todo el pequeño dinero que estaba generando los comerciantes, se lo estaban dando a Roma, ¿vale? Y lo peor de todo era de que esos recaudadores eran su propio pueblo. Roma no puso a romanos a cobrar impuestos. Roma puso a judíos a cobrar impuestos. Y esos judíos tenían que darle el dinero a Roma. Entonces, ¿ya te imaginas cómo sí se parece un recaudador de impuestos a un diputado de México? Así era la vida de Mateo. Entonces, imagínate, Mateo tenía las peores amistades. Mateo, toda la comunidad judía lo rechazaba. Los únicos que lo aceptaban pues eran otros recaudadores de impuestos. Se la pasaban en pachangas, se la pasaban conociendo chicas, se la pasaban emborrachándose, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínate de tener sus padres de Mateo un diseño, un plan para Mateo hasta acá. Mateo decidió irse hasta acá. Se convirtió en la oveja negra de la familia. Sus papás querían que fuera doctor tal vez, que fuera arquitecto, que fuera ingeniero, que fuera no sé algo y de repente Mateo dijo, ¡tatán! Recaudador de impuestos. ¿Les ha pasado en algo? Yo sé que los que se rieron entendieron la referencia, ¿verdad? Pero ¿les ha pasado que han sido la decepción de su familia alguna vez? O sea, que digan, híjoles, es que mi papá tenía esto para mí y por diferentes decisiones estoy hasta acá. Que se conviertan en la oveja negra de la familia, que siempre los comparen, que siempre digan, es que tu hermano o tu hermana es mejor que tú, es que la hija del vecino era mejor que tú o es mejor que tú. No importa la edad que tengas, a lo mejor hemos sufrido ese menosprecio por las decisiones que hemos tomado. Pues ese era el buen Mateo, ¿vale? Provocó que todo el mundo lo rechazara, todo el mundo, inclusive su familia. Pasó a ser la más grande decepción de su familia. Ese es el Mateo del que habla la Biblia. Sin embargo, con todo esto, Jesús lo vio. En Mateo 9:9 dice así, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí hay algo que quiero que veamos muy claro. Dice que Jesús vio a un hombre, ¿vale? Vio a alguien. Para Jesús, él sabía quién era Mateo. Él sabía todo lo malo que había hecho. Él lo había visto desde antes. Esta parte me sorprende mucho porque vemos a un Dios que a pesar de que creó todo el universo, que creó todas las estrellas, tiene la capacidad para verte a ti y a mí de manera personal. La pregunta aquí es, ¿qué está viendo Jesús en nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús te ve. En medio de todos los judíos, en medio de todas las personas, tenemos un Dios que nos ve de manera personal. Fue lo que ocurrió con Mateo. Jesús vio a Mateo de una manera personal. Jesús vio a un hombre de manera personal. Jesús conoce tal cual eres, de dónde vienes, las malas decisiones que has tomado, todo lo que has hecho, y aún así te vio de tal manera
que estamos aquí hoy. No sé tú, pero a mí me sigue impactando cómo ese Dios que creó todo el universo, ese Dios tan poderoso, es al mismo tiempo un Dios tan lleno de amor que nos ve de manera personal. ¿Te imaginas qué tan personal es nuestro Dios? ¿Qué tan cercano es Dios a nosotros que nos ve a nosotros? En medio de los millones de personas que hay aquí en el mundo, te ha visto a ti de manera personal. Pues así fue con Mateo. Imagínate lo importante que se sintió el buen Mati. Jesús lo vio, ¿vale? Jesús lo vio y le dijo, ven y sígueme. En Lucas 5:28 dice así, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Mateo ya estaba reconociendo quién era Jesús. Tal vez no había Twitter, ni Facebook, ni TikTok en ese entonces, ni Instagram, pero te aseguro que el Sermón del Monte, que está unos capítulos antes, había sido el sermón más viral de Jesús. Todo mundo estaba hablando de Jesús. Te aseguro que todo mundo sabía que había una persona que le estaba devolviendo la vista a los ciegos. Te aseguro que todo mundo sabía que había un hombre que le estaba dando o que le recobraba la habilidad a los cojos para poder seguir caminando, a los sordos poder escuchar. Obviamente todo el mundo ya estaba empezando a escuchar quién era Jesús. Y Mateo sabía quién era Jesús. Entonces cuando Jesús dice, ven y sígueme, Mateo dijo, no manches, Jesús me está diciendo, ven y sígueme. A mí, un recaudador de impuestos. ¿Qué fue lo que dijo Mateo? Dijo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. A veces, cuando leemos la Biblia, le leímos muy rápido y no le damos el peso a las palabras que realmente tienen, ¿vale? Entonces quiero que nos imaginemos algunos detalles para que veamos qué fue ese todo que dejó Mateo, ¿va? ¿Se acuerdan que habíamos comparado un poquito el recaudador de impuestos con los diputados? Más o menos, ¿cuánto les gusta que un diputado se lleve al mes libre de impuestos? ¿Unos 200,000 pesos? ¿300? ¿En un mal día? ¿En un mal mes, más o menos? 300,000 pesos mensuales, ¿vale? ¿Qué no podemos comprar con 300,000 pesos mensuales? Si con 10,000 pesos nos alcanza para la despensa, para vivir relativamente bien, para irnos al cine, etcétera, etcétera, a lo mejor tenemos que hacer unos pequeños ajustes. Pero ¿qué harías tú con 300,000 pesos mensuales? ¿Qué no comprarías tú con 300,000 pesos mensuales? ¿A dónde no viajarías tú con 300,000 pesos mensuales? Bueno, pues Mateo dejó ese ingreso, 300,000 pesos mensuales para seguir a Jesús. Lo vuelvo a repetir, hermanos, y a meterle énfasis, porque sí duele, la verdad sí duele dejar 300,000 pesos mensuales a no ganar nada, porque con Jesús no tenían un sueldo. Con Jesús no iban a tener un sueldo, es más, ni siquiera tenían un lugar a donde ir a descansar. Tenían que dormir debajo de árboles, tenían que dormir en barcas. Si alguien de repente les decía, bueno, quédate a hospedar conmigo, se quedaban ahora sí en una cama, pero solamente si alguien les decía, quédate a dormir conmigo. Con Jesús vivían el día a día, nunca les faltó nada, pero vivían del día al día. ¿Te imaginas pasar de 300,000 pesos a vivir con el día a día? A lo mejor muchos de nosotros sí hemos perdido mucho dinero y hemos perdido nuestro trabajo, ¿no? Y hemos aprendido a vivir del día a día. Pero cuando hemos perdido ese dinero, cuando hemos perdido nuestro trabajo, muchas veces no es porque nosotros queramos, no es porque Jesús te dice, deja tu empresa, deja esto, deja aquello y sígueme. Es porque alguien nos corrió. Como que no duele tan, o bueno, sí duele, pero no era decisión nuestra, ¿vale? Con Mateo sí fue su decisión. No solamente dejó su dinero, también dejó a un lado su estatus social ante el Imperio Romano. Él tenía acceso ante las autoridades más importantes de Roma. Bueno, que estaban gobernando ahí toda Judea, ¿verdad?
Él tenía acceso a ellos, ¿vale? Dejó su estatus social, que muchas veces nosotros buscamos un estatus social, buscamos ser aceptados por alguien. Y él dejó este estatus social. Lo dejó literalmente todo. Dejó también su libertinaje de pasar de fiestas donde se emborrachaban, donde conocían a muchas chicas. Pasó a ser un discípulo de Jesús. Pasó a ser alguien religioso, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, para ponerlo en contexto. Literalmente lo dejó todo. Todo por seguir a un hombre del que solo había escuchado, pero no había conocido realmente. ¿Te imaginas? Solamente escuchar a alguien, decir, es que alguien está haciendo milagros, alguien está enseñando, alguien esto. A lo mejor ya había escuchado una prédica de Jesús. A lo mejor él estaba en el Sermón del Monte. Solamente lo había visto, solamente lo había escuchado, pero no lo había conocido realmente quién era Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, creyó en él y lo dejó todo. Si lo ponemos desde este punto de vista, es como la vida cristiana, ¿verdad? Alguien te predicó, alguien te compartió del Evangelio, alguien te dijo, mira, Jesús es el verdadero Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida, en Él vas a encontrar vida eterna, etcétera, etcétera. Y al principio no lo conoces, solamente le crees. Quiere decir que ya tenemos la primer palomita, ya somos un Mateo en proceso, ¿verdad? Ya creímos a Jesús, ya empezamos a dejar varias cosas que a Dios no le conviene, que a nosotros no nos conviene, que Dios nos pide que dejemos, ¿vale? Ya estamos empezando a tener esa palomita, ¿va? ¿Por qué? Porque no habíamos conocido a Jesús hasta que llegamos a la iglesia. Y algunos de nosotros, tristemente, aún no hemos conocido a Jesús, porque no hemos tenido la intimidad que Él nos pide que tengamos. Pero bueno, esa es otra prédica. Ok, ahora, Mateo lo había dejado todo, absolutamente todo, ¿vale? Sin embargo, yo me imagino, no sé si tú has tomado decisiones con base a tus sentimientos. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Qué se siente después de que ya lo recapacitaste? Cometí la peor decisión de mi vida. Estaba enojado y le grité a mis hijos. Estaba enojado con mis papás y decidí irme de la casa o decidí irme a la fiesta que no me dijeron que fuera. No sé, tomar decisiones con base a tus sentimientos son las peores decisiones que uno llega a cometer casi siempre, para no decir siempre, ¿verdad? Pero casi siempre son las decisiones que uno llega a cometer. Ahora recordemos que Mateo es un ser humano como tú y como yo. Ese mismo día que Jesús llamó a Mateo, los sentimientos de Mateo obviamente estaban hasta el tope, ¿no? No manchen, Jesús me llamó, Jesús mismo me llamó y yo le dije que sí. Pero a lo mejor a las pocas horas, al ver cómo todos los kilómetros que caminaban, a lo mejor toda la sed que pudieron haber pasado, Mateo de haber dicho, ah, caray, ¿qué hice? Dejé ir 300,000 pesos seguros mensualmente para seguir a Jesús, para seguir a alguien con el que iba a dormir en el suelo. ¿Qué hice? Dejé mis amistades, porque pues Mateo obviamente como todo ser humano tenía mejores amigos, no eran los mejores amigos, pero los tenía. Y claro que duele dejar a tus mejores amigos. ¿Les ha dolido dejarle de hablar a su mejor amiga o amigo? ¿O que les dejen de hablar? Pues Mateo se estaba sintiendo así. De repente le empezó a caer el 20 de la decisión que él había tomado. Recordemos que Mateo sufrió mucho menosprecio, ¿vale? ¿Qué tal que haya pensado, y si Jesús me conoce realmente cómo soy y me rechaza, me dice, chin, me equivoqué contigo? No te debí de haber llamado al cristianismo. No, no estás hecho para eso.
No te debí de haber llamado para venir a la iglesia. Tus pecados son muy grandes. Mateo tenía tantas heridas en su corazón como tú y como yo, tanto rechazo, tanta depresión, tanta ansiedad, que por un momento dudó de la decisión de Jesús. ¿Alguien ha dudado de la decisión de Dios para sus vidas? ¿Alguien ha dicho, Dios, creo que te equivocaste conmigo? O sea, tú nunca te equivocas, pero yo sí soy tu primer error. No sé qué viste en mí, porque las demás personas no lo ven. Parece que solo tú. Y todos los demás, ni siquiera mi familia, ve lo que tú has depositado en mí. Pues Mateo con esas heridas estaba diciendo, ¿y si Jesús realmente me conoce? ¿Y si Jesús realmente sabe cómo soy y me rechaza? Justo a medio camino me rechaza y yo ya perdí todo. Yo ya lo dejé todo. Y yo creo que en medio de su frustración, en medio de su angustia, él se quería arrepentir, ¿vale? Él quería dar marcha atrás. O a lo mejor, y tal vez quería poner a prueba a Jesús. Es de, poner a prueba la decisión que él había tomado. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13, dice así, cuando vinieron, bueno, les pongo en contexto súper rápido, Mateo hizo una pachanga, la fiesta más increíble que te puedas imaginar, con todos los recaudadores de impuestos, y dice la Biblia que fueron a esa fiesta la escoria más grande que te puedas imaginar de Judea. Así lo dice algunas versiones, la escoria más grande. Mateo los había invitado a su casa a pasar esta fiesta, tal vez emborracharse, no lo sé, ¿vale? Imagínate esa pachanga toda anticristiana, toda, no sé, llena de pecadores, ¿verdad? Todo lo donde te ha dicho el pastor que nunca tienes que ir a esas fiestas, Mateo hizo una de esas fiestas e invitó a Jesús, ¿vale? Invitó a Jesús y al resto de los discípulos. Los invitó a conocer a sus amigos, que eran lo peor de lo peor. Y con todo esto, dice la Biblia que cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, vamos a poner, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Imagínate lo que estaba sintiendo Mateo, ¿vale? Había hecho su fiesta, a lo mejor quería probarle a Jesús o quería enseñarle a Jesús el tipo de persona que él era. No lo sé, no sé por qué hizo esa fiesta y no sé por qué invitó a Jesús y a sus discípulos. No lo sé, ¿va? Tal vez tenía dudas, como los habíamos mencionado, pero los invitó. Y en un acto de amor sin precedentes, Jesús defendió a Mateo, ¿vale? Y no solo a Mateo, Jesús defendió a los amigos de Mateo ante toda la sociedad. ¿Te imaginas lo que ha de haber sentido Mateo? ¿Te imaginas ese sentimiento de pertenencia que ese acto le dio a Mateo? O sea, a veces nada más leemos la Biblia así como les digo de corrido, pero no nos ponemos a imaginar muchas cosas. Es como si Jesús les dijera a los fariseos, Él es mi amigo, y no solo Él, el resto también. Si tienes problemas con Él o con ellos, los tienes conmigo. ¿Te imaginas que Jesús te defienda de esa manera? Aún sabiendo el tipo de personas que tú y yo somos, Jesús defendió a Mateo y a sus amigos. Dime tú si no fue un acto de amor tan increíble. Un acto de amor en el cual Mateo se podía sentir
en un refugio, donde Mateo podía sentir el verdadero amor de Jesús. Ese simple acto, hermanos, que Jesús hizo, provocó en Mateo que se arraigara más fuerte su convicción. Al defender a lo vil y a lo menospreciado, Mateo cambió su manera de ser, cambió su manera de pensar. En la Biblia nunca más vemos, a excepción cuando abandonan a Jesús, cuando lo van a crucificar, nunca vemos de que Mateo haya sido una persona que dudó nuevamente de Jesús. No vemos a un Mateo que hayan dudado de quien Jesús había convertido ahora. No lo vemos. De hecho, vemos a un Mateo que va creciendo más y más y más y más y más y más y va impactando a su generación, ¿vale? Este simple acto de amor donde Jesús defiende a Mateo y a sus amigos transformó para siempre la vida de Mateo. Y es lo que quiere hacer Jesús contigo y conmigo, defenderte. Defenderte de la religiosidad, defenderte de aquellas personas que te están acusando, defenderte de aquellas personas que te están juzgando, defenderte de aquellas personas que te están señalando con el dedo. Jesús es tu defensor. Jesús es tu defensor. Dime tú si no es un acto de amor tan increíble, que a pesar de que Jesús te ha visto y te ha conocido como realmente eres, y a pesar de que somos cristianos y que venimos a la iglesia, el ser humano a veces tiene la capacidad de ser un poquito autodestructivo. Hemos tomado aún decisiones que dirían, híjole, no es para hacer orgullo de ser cristiano. Si alguien nos ve en la calle, difícilmente nos diría, él es cristiano. Y aún así, Jesús defiende a tu persona, defiende el haberte escogido para venir aquí. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y Mateo entendió y comprendió eso, ¿vale? Entendió y dijo, wow, Jesús realmente me ama tal como soy. Jesús realmente me ama tal como soy. Ya de haber dicho Mateo, necesito una transformación. Necesito cambiar. Necesito dejar de ser lo que yo era para convertirme en lo que Jesús quiere que me convierta. Y yo creo que bien emocionado con Mateo y con más fuerte que nunca sus convicciones, le ha de haber dicho a Jesús, Jesús, ora por mí. Necesito cambiar. Necesito que tú me transformes. Necesito que tú me ayudes a despejarme del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Necesito que tú ores por mí. Y algunos eruditos dicen que fue Jesús quien le cambió el nombre a Mateo. Es decir, que cambió del nombre de Leví a cambiarle el nombre a Mateo. ¿Qué significa que Jesús le haya cambiado el nombre? Significa que le había cambiado su vieja naturaleza. Si tú en algún punto en la Biblia ves que Dios le cambia el nombre a un personaje de la Biblia, es porque lo está transformando y porque lo quiere llevar a algo mejor, ¿vale? Siempre. Y este no era la excepción. Pasó de llamarse Leví, el recaudador de impuestos, a llamarse Mateo, el discípulo de Jesús. Y Mateo significa el gran regalo de Dios. Te vuelvo a poner en contexto y a recordarte, Mateo, lo más vil y menospreciado, Mateo, el más pecador de los discípulos de Jesús, fue llamado el gran regalo de Dios. ¿Te imaginas? El gran pecador llamado el gran regalo de Dios. ¿Te imaginas el impacto en Mateo? El impacto que eso causó en Mateo, decir, es que tú eres un regalo para la humanidad. Te voy a hacer a un lado todos tus pecados
te voy a hacer a un lado todas tus inseguridades, porque claro que Mateo tenía inseguridades como todo ser humano, pero te voy a convertir en un regalo mío para la humanidad. Y Mateo lo creyó. Tal es así que Mateo escribió un evangelio, ¿vale? Evangelio de Mateo. Como les digo, está es el primer libro en el Nuevo Testamento. Este evangelio no es cualquier evangelio, hermanos. Mateo lo planeó y lo escribió de tal manera que fuera pensado para que llegara a los judíos, ¿vale? O sea, él tenía el conocimiento para poder escribir, este evangelio y que llegara a los judíos, ¿va? Que pudieran convertir a los judíos. Fue tal el impacto que Jesús había tenido en su vida que le escribió este evangelio a los judíos, esos judíos que lo habían rechazado, esos judíos que lo habían criticado, esos judíos que lo habían menospreciado. Para ellos les escribió este evangelio, para que pudieran encontrar la vida eterna. Fue tan grande el impacto del amor de Jesús en su vida y el sentimiento de perdón de todas sus fallas que Él perdonó a su pueblo. Los perdonó de tal manera que, te vuelvo a repetir, escribió este evangelio para ellos. ¿Tú hubieras hecho algo así por todas las personas que te han juzgado, que te han menospreciado, que te han señalado, que te han apuñalado en la espalda? Tu familia que tanto te debería de amar y que es de las primeras que te juzga, que tú tuvieras las capacidades de de llevarles esta salvación por medio de la cruz para vida eterna. Muchas veces nosotros mismos guardamos este rencor. Y no es de que le desees mal a nadie, pero a veces ni siquiera le deseas el bien. Y piensas que por eso ya somos buenas personas. No le estoy deseando mal, pero tampoco le estoy deseando bien. Que haga con su vida lo que quiera. Mateo pudo haber dicho eso. Ok, Jesús es un Dios de amor. No voy a pedir nada en contra de ellos, no voy a juzgarlos, no voy a criticarlos, pero tampoco voy a hacer nada para que encuentren la salvación. ¿Hemos tenido esos pensamientos con las personas que han hablado mal de ti? ¿Con las personas que te han herido? ¿Con las personas que te han lastimado? Que tú has dicho, no te critico, pero tampoco te beneficia. Me quedo en medio. Pero con Jesús es diferente, hermano. No hay medias tintas. En Mateo entendió eso. Dijo, es que tal vez si no busco el mal para ellos, pero me quedo en medio, es como si buscara un mal para ellos, porque no estoy haciendo nada para que haya bendición en sus vidas. Entonces realmente no les he perdonado, realmente no he limpiado mi corazón de rencor, mi corazón sigue amargado. Pero como te digo, Mateo sintió tan fuerte el perdón de sus pecados que fue muy grande el amor de Mateo hacia los judíos. ¿Y sabes qué es también algo de lo más sorprendente? Que solo Mateo hubiera logrado lo que logró. Solo Mateo. Por eso Jesús lo vio. Por eso Jesús te está viendo a ti y a mí. Porque solamente tú puedes lograr lo que Él ha diseñado para tu vida. Así con tus errores, así con tus fallas, solamente tú eres la persona que puede lograrlo. Por ejemplo, yo también he tenido muchas dudas de parte de Dios. Dios, ¿en serio tú querías eso para mi vida? No soy una persona que persevera mucho. No soy una persona que es muy consistente.
No soy una persona que así que tú digas, wow, qué espiritual es Abraham, que se la pasa orando todos los días y leyendo todos los días. La verdad no lo soy. Digo, Dios, ¿en serio tú? Y aparte soy una persona que le encanta tirar la toalla al primer aviso de peligro. Digo, ay, por aquí hay peligro, mejor tiro la toalla y me retiro. Y digo, Dios, ¿en serio tú quieres que los hijos de los hermanos tengan un liderazgo así? ¿En serio, hermanos? ¿A ustedes les gustaría que el líder de sus hijos tuviera todos estos problemas? Seamos honestos, muchas veces diríamos no. ¿Por qué? Porque no está llevando una continuidad, porque en tarde o temprano va a tirar la toalla, porque es fácil que se deprima, porque aquello. Y con todo eso, Jesús me ha visto y digo, solo yo puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque Jesús ha depositado algo en mí, porque Jesús ha depositado algo en ti que puede lograrlo. Y es su Espíritu Santo. Aférrate y aprendamos a aferrarnos de esos pequeños actos de amor que Jesús ha hecho por ti y por mí, que te ha defendido de ser juzgado, que te ha llamado para vida eterna, que te ha visto tal cual eres y no te ha rechazado. Y en un acto de gratitud aprendamos a ser transformados por medio de la gracia y con la ayuda de su Santo Espíritu para vivir como Él quiere que vivamos. ¿Me ayudan los chicos de la alabanza? Y es la vida de Mateo. ¿Quién se identificó con la vida de Mateo? Todos nos identificamos con la vida de Mateo, ¿verdad? Y Jesús hoy nos está llamando y te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Es momento de dejarlo todo, hermanos, de dejar todos esos hábitos que no nos convienen. A lo mejor de dejar de estar sentados en la iglesia, dejar de ser espectadores para empezar a actuar dentro de la iglesia. Para empezar a llevar ese mensaje de la cruz a la persona que te ofendió. Es lo más difícil, ¿verdad? ¿Realmente te gustaría ver a esa persona que te ofendió en el cielo? Si no es así, déjame decirte que todavía tenemos rencor en nuestro corazón, que todavía tenemos falta de perdón en nuestro corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y nos exponemos ante Jesús tal cual somos. Él ya sabe cómo tú eres, ¿vale? Pero a Él le encanta que seamos como ese Mateo. Jesús, te necesito para ser transformado. Porque yo soy así. Porque mi manera de ser es de esta forma. Y te necesito para poder ser transformado. Cierra ahí tus ojos, hermano. Padre, en esta hora estamos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, que tú nos transformes de todo aquello malo que hemos hecho, de todos esos sentimientos que no provienen de ti, ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de menosprecio, ese sentimiento de depresión, de ansiedad, que no provienen de ti, Señor. Ayúdanos a ser transformados conforme a tu palabra, a ser transformados conforme al propósito que tú has depositado en nosotros, Señor, y que podamos sentir tu Santo Espíritu llenando cada célula de nuestro ser. Danos la gracia, Señor, para poder ser cambiados, para poder ser transformados, papá. Y ahí en tu lugar, empieza a hablar con Dios. Porque estas son decisiones personales. Es un encuentro tú con Dios. Y mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser.
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.